Amén. Este tema es un tema que es la puerta. ¿Ah? Ustedes saben que hemos hablado siempre del puerta, camino y meta, ¿ya? Y la puerta es lo esencial para entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar por la puerta, o sea, nadie puede entrar por otro lado que no sea la puerta. Y el que entra por la ventana es ¿quién? El ladrón. Amén. Así que no es un tema desconocido, pero sí es un tema tremendamente importante. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos verdad o por qué le llamamos principio? Quiero repetir lo que dije la última vez para que no nos perdamos. La última vez yo dije, nosotros recibimos 27 verdades de parte de nuestros hermanos mayores. Estamos hablando de Ivan Baker, de, ¿cómo se llamaba el que iba a Bolivia? Keith Benson, de Orville Swindle, que ellos son los que ya murieron. Pero también está Jorge Mitián, Ángel Negro, Víctor Rodríguez, que son los que siguen vivos. Ellos desarrollaron estas 27 verdades o la han desarrollado en más de 60 años de ministerio. Un hermano me preguntó, me dijo, pero quiere decir que nosotros tenemos la verdad y ¿qué pasa con el resto de las congregaciones? Porque evidentemente la iglesia es gigante, está en todo el mundo. Y yo le dije, hay que tener cuidado, estas son verdades, pero no son las únicas verdades. Primero, no son las únicas verdades, eso hay que tenerlo muy claro. Y segundo, Dios se derrama en la iglesia con sabiduría en distintos lugares. Esto es lo que nos dio a nosotros. Pero hay otras congregaciones que han recibido otras verdades que son tan importantes como estas verdades. No quiere decir de que nosotros tenemos la razón de todo lo que Jesucristo dijo. No sé, son 27, puede ser que sean 5.000, no sé. Y puede ser que en China tengan cosas que nosotros ni siquiera conocemos y que algún día, teniendo relación con ellos, nos van a enseñar cosas que nosotros no conocemos. De hecho, el viernes tuvimos una comida con unos hermanos que son de una iglesia renovada, bautista, y ellos no creen en varias cosas que nosotros creemos. No creen en el hablar en lengua, no creen en las profecías. Y estábamos conversando. Entonces él decía que todos esos milagros, como hablar en lenguas, qué sé yo, se desaparecieron en el siglo I. Por lo tanto, como se desaparecieron en el siglo I, significa que ya no están vigentes. Eso es lo que piensan ellos. Y yo le explicaba, le decía, a todo esto muy amorosos los hermanos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, muy amorosos, pero yo les decía, mira, nosotros no podemos decir que se extinguieron, porque la palabra no dice que se extinguieron en ninguna parte. Pero hay que entender que la iglesia comenzó su caminar en el siglo I, lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, y después se empieza a desviar de la verdad. Y tenemos siglos de desviaciones tremendas. Evidentemente la Inquisición nunca estuvo en el corazón de Dios, pero estaba inquistada en el centro del cristianismo. ¿Acaso Dios lo aprobaba? No, evidentemente que Dios no lo aprobaba. Entonces, ¿cómo llegamos a la Inquisición? Por las desviaciones de los seres humanos que se apartaron de la verdad de Cristo. Y así muchas otras cosas más. Miren, ¿para qué contarles? A mí me encanta la historia, así que podría estar hablando horas de historia. Pero, por ejemplo, hubo un papa
que fue tan malo, pero tan malo, que cuando murió, el papa que lo sucedió lo sacó de la tumba para hacerle un juicio público. Y en la plaza de Roma puso los huesos del papa muerto y ahí lo juzgaron y lo condenaron al infierno. De lo malo que había sido ese papa. ¿Tenía algo que ver eso con el corazón de Dios? No. ¿Tenía que ver eso algo con la enseñanza de Jesús? No. Entonces, creo que no me acuerdo el año, pero no sé si en 1500 o 1490, Dios levanta a un Lutero y le da una revelación. Pero Lutero no fue el primero. Ya habían otros que habían recibido revelaciones de parte de Dios. Ahora, Lutero no fue perfecto, queridos hermanos. Lutero era racista hasta las patas. Odiaba a los judíos. Le echaba la culpa a los judíos de las enfermedades que tenían en la Edad Media. Sin embargo, Dios le dio luz. Y partió la luz. Y esa luz ha ido extendiéndose hasta nuestros tiempos. No es sino en el año 1880 cuando empiezan los primeros avivamientos y empieza a aparecer el don de lenguas, nuevamente, como en el principio, en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, no es que Dios extinguió los dones espirituales. Por ejemplo, es que Dios está restaurando su iglesia. Y estas verdades son parte de la restauración. Entonces son tremendamente importantes conocerlas, pero no son las únicas cosas que Dios ha restaurado. ¿Amén? No es lo único que Dios ha restaurado. Tenemos que entender que tenemos que conocer las verdades, pero también tenemos que entender que otros hermanos tienen otras revelaciones y probablemente quizás en 100 años más, si Jesucristo no ha vuelto, en 100 años más van a decir, pero ¿cómo nuestros hermanos de la comunidad cristiana pensaban eso? ¿Se dan cuenta? Porque Dios va dando luz. Entonces tenemos que, las verdades que ya entregó, tenemos que aprenderlas. ¿Para qué? Para que el Señor nos entregue nuevas revelaciones. Ahora, ojo, no es revelación, no es nueva escritura, porque Dios ya escribió y se escribió todo. Sino que nos da revelación de lo que ya está escrito en la Biblia. De lo que ya dice la palabra, nos entrega más entendimiento para tener una iglesia más gloriosa, para tener una iglesia más parecida a Jesucristo. ¿Amén? No es que cuando yo hablo de revelación, no estoy diciendo que es una nueva revelación, como lo dicen algunos payasos en la televisión, ¿no es cierto? Que dicen, no, Dios a mí me dio una revelación. Mentira. No existen nuevas revelaciones aparte de la Escritura. Y yo les voy a dar un texto para que sepan eso. Hebreos 1:1. ¿Quién escribió Hebreos? No se sabe. Muy bien, fantástico. Está bien. Es que importante eso, ¿eh? Para que no se pierdan. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Queridos hermanos, la traducción de tu Biblia es incompleta. Lamentablemente, el idioma español no logra agarrar la esencia del griego original. Lo que dice aquí en este texto, dicho por expertos en la lengua griega, dice que en el versículo 2,
en los últimos días, y en griego dice, nos ha hablado Dios Hijo. No dice Dios por medio de su Hijo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Nos está hablando Dios Hijo. ¿Por qué? Porque hay un Dios Padre. Y hay un Dios Espíritu Santo. ¿Correcto? De hecho, es más, si uno lo ve en griego, los testigos de Jehová se tienen que ir todos para la casa. Porque aquí no dice el Hijo de Dios, dice Dios Hijo. Es Dios, 100% Dios, y es Hijo. Segundo, dice, y nos ha hablado. Y la palabra hablado en el griego significa que Él habló y lo dijo todo. Eso es lo que significa en griego. Habló y lo dijo todo. Entonces, si alguna persona quiere ir y decirle, ¿qué más nos tienes que decir? Nada, ya lo dije todo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no hay nuevas revelaciones. No puede haber nuevas revelaciones, porque Dios ya lo dijo todo. Es como cuando dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Qué le podemos pedir a Dios? ¿Por qué? Porque ya lo dio todo. Acá dice que Él ya nos habló todo. ¿Qué le podemos pedir que nos revele nuevo? Nada. Lo que podemos pedir es que nos dé luz sobre lo que ya nos dio. Y esas son las verdades, queridos hermanos. Entonces no nos confundamos. Nosotros no somos el hoyo del queque, que tenemos la única verdad dentro de la iglesia universal. No. Sino que tenemos una verdad, que es importante porque es una restauración de cosas que se han entendido mal durante siglos, pero no es la única verdad. Amén. Gracias, Señor. Pedimos, Dios Todopoderoso, que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones y nos dé esa revelación de lo que significa tu palabra, Señor. Que podamos entenderlo en profundidad. Que podamos conocer más de lo que había en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando se habla de bautismo, hay de todos tamaños y colores. Cada iglesia tiene su forma de bautizar diferente y su entendimiento del bautismo diferente. De hecho, muchos de nosotros fuimos bautizados cuando niños por la Iglesia Católica y simplemente éramos huehuita, otros no tanto, pero el curita agarraba un poquitito de agüita y le tiraba la agüita en la frente a la guagüita y ese era el bautismo. La palabra bautismo, querido hermano, es una palabra no traducida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos hoy día y decimos ok, es una palabra que no es en español, es una palabra que está en inglés. ¿Correcto? O cuando, por ejemplo, decimos, oye, pásame el notebook, estamos hablando de una palabra en inglés. No estamos hablando de una palabra en español, pero todos entendemos qué significa notebook, ¿o no? Por lo tanto, si lo vemos escrito, no nos llama la atención porque estamos acostumbrados. Es una palabra que está en inglés, pero que nosotros la entendemos perfectamente en español. Nosotros deberíamos decir, pásame el ordenador, ¿eh? Como dicen los españoles. Pero nosotros le decimos, pásame el notebook. ¿Eh? Entonces, hay otra que, bueno. La palabra bautismo en griego es baptismo. Y baptismo significa sumergir. Antiguamente, las mujeres que teñían le echaban la ropa a una, ¿no es cierto?, tineta con agua
le ponían lo que hoy día es la anilina, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cómo se llama la anilina típica? Sí, pero hay una que es, ¿no es cierto? Mont Blanc, creo que se llama. Claro, entonces le echan la anilina y bautizan la ropa y la sacan de otro color. Eso es bautizar. Tal cual. Esa era la palabra que se ocupaba para teñir la ropa. Oye, ¿bautizaste los pantalones? No, todavía no he tenido tiempo. Y era de uso común, diario, normal. Entonces, cuando en el tiempo de Jesús escriben acerca del bautismo, la palabra griega, entonces bautizaban a los hermanos. ¿Qué significa eso? Lo mismo que con la ropa. Agarraban de la cabeza el pelo y lo sacaban del agua. ¿Amén? Entonces, como dije, hay muchos tipos de bautismo, pero no todos los bautismos son válidos. El bautismo católico no es el bautismo bíblico. Ahora, tampoco me preocupa porque los que se bautizan por la Iglesia Católica es para hacerlos católicos. Yo estudié en el Instituto Higgins y cuando mi hijo iba a entrar al colegio, fui al colegio, al instituto, y me pedían el certificado de bautismo de mi hijo. Entonces yo dije, no, es que mi hijo yo no lo he bautizado porque no creo en eso. Me negaron la entrada al colegio. Simple. No está bautizado, no puede entrar. Pero bautizado, ¿por qué? Por la Iglesia Católica. Porque el colegio es católico, entonces ellos piden el bautismo católico. Ahora, si pensáis creí en los extraterrestres, si creí en cualquier cosa, les da lo mismo. Pero lo importante es que tienes que haber sido bautizado por la Iglesia Católica. Entonces, ese bautismo te mete en la religión. Lo mismo lo que se bautizan por los mormones, lo mismo que se bautizan por los testigos de Jehová. Hay gente que se bautiza para pertenecer a una religión. Pero no es el bautismo que nosotros enseñamos. Ahora, hay otras iglesias evangélicas que bautizan como un símbolo de fe. Ellos dicen, no, nuestro bautismo es solo un símbolo. Hay algunos que te tiran una olla de agua arriba. Y existe, de verdad. Hay otros que bautizan a la guagua, otros que bautizan a los grandes. Pero son bautismos en donde ellos dicen, no, ese bautizo es para que la persona sepa que se hizo la ceremonia. Es simplemente un símbolo. Pero para nosotros, queridos hermanos, hemos entendido que la Escritura nos dice que el bautismo es muerte y resurrección. Que por la fe el pecador, al bautizarse, se une a Cristo, muere a su vieja vida y nace a una vida nueva. Ahora, esto es tremendamente importante. El Señor nos dio esta luz como mover de restauración para restaurar la iglesia. El no tener claridad de la trascendencia del bautismo en el ámbito espiritual conduce a que el cristianismo sea débil. Uno dice, ¿por qué los cristianos son como son? Si hay tantos cristianos, yo me acuerdo que años atrás se hablaba de que Guatemala tenía 70% de cristianos evangélicos y la tasa de alcoholismo de Guatemala era de un 70%. Eso significaba que un 30% no que eran creyentes, quizá eran alcohólicos, pero había un 40% que se decían cristianos y que eran igual de alcohólicos como los tipos que estaban en el mundo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que siendo cristianos son como son? El otro día estuve con un búlgaro, se llama Stoyan, y me decía que la von der Leyen, la jefa del Parlamento Europeo, es cristiana y obliga a los países a hacer aborto.
Y es la que está con la famosa Agenda 2030. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Y es cristiana, va todos los domingos al culto. Y seguro que está bautizada. Entonces, ¿cómo uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, por eso que el cristianismo es débil, porque está basada más en fuerzas de la debilidad humana que en el poder de Dios. Aunque parezca increíble, como dije, así como la Iglesia Católica bautiza a los niños o los bebés para que sean parte y miembros de la Iglesia Católica desde pequeños, hay muchas iglesias evangélicas que también bautizan bebés, pero para hacerlos parte de su religión. Lamentablemente, para muchos cristianos, el bautismo sigue siendo solamente un símbolo de su fe. ¿Pero qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Tenemos algunos antecedentes, como el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, aunque sabemos que esto ya se practicaba antes de Juan el Bautista, ya había gente que se bautizaba para lavarse. Lo hacían, por ejemplo, los esenios, lo sabemos por los rayos del Mar Muerto que se encontraron, ahí aparecen que los esenios se bautizaban. Y en Marcos 1:4 tenemos, dice Juan el Bautista, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Acuérdense que Juan el Bautista tenía un trabajo bien claro y definido. ¿Cuál era el trabajo? Preparar el camino al Señor. Y para preparar el camino al Señor era necesario que la gente se arrepintiera de sus pecados y se bautizara. En Hechos 19:4, Pablo dice que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ahora hay un texto que es muy interesante, que es el de Ananías. Pablo, ustedes saben, iba camino a Damasco y de pronto cayó al suelo y una luz tremenda lo cegó. Y escuchó una voz que le dijo, ¿a quién persigues? O sea, él dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando vio esto. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice la voz. Y después Jesús le da una instrucción, le dice que entre a la ciudad, Damasco, y que vaya a ver a un tal Ananías. Y cuando él va a ver a Ananías, Ananías dice que le predica el evangelio, le impone las manos, caen como escamas de sus ojos, recobra la vista y lo bautiza. ¿Se acuerdan? Pero Pablo cuenta esta historia varias veces. Y en el el capítulo 22, cuando están juzgando a Pablo, Pablo vuelve a contar la historia. Y en el versículo 16 dice que Ananías le dice, ¿y ahora qué te detiene? Levántate y bautízate, le dice Ananías a Pablo. Pablo está contando la historia. Le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. Por lo tanto, el bautismo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Lava nuestros pecados. Cuando los judíos mataban a un cordero y ofrecían el cordero para el pecado del pueblo, ¿qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba? Sí, pero pasaba algo. Se suponía que era para perdón de los pecados, pero ¿saben? Ese perdón duraba un año.
O sea, es decir, había que hacerlo todos los años. Una vez al año se sacrificaba el cordero por el pueblo completo. Pero la sangre, pero duraba un año nomás. Es como cuando uno compra los lavalosas, ¿no es cierto? Te dice, no, este te va a durar, ¿no es cierto?, 2 veces más que el otro. Pero se va a acabar. Así era el bautismo, o sea, perdón, así era, claro, el sacrificio que hacían con el corderito. Y ojo, duraba un año, el Señor te perdonaba, pero si te morías, ¿te ibas a dónde? Al seno de Abraham, que era el Hades, pero que era un lugar para los que morían en la espera. No era un lugar, no era el cielo, era el seno de Abraham que estaba en el Hades. En el Hades había 2 lugares. Uno era el infierno, donde los tipos se achicharraban, o se achicharran hasta el día de hoy. Y el otro era el Hades, donde esperaban. ¿Qué esperaban? La venida de Jesucristo. Que Él muriera en la cruz. El verdadero Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado, amén, no se olviden de eso, del mundo, no de los escogidos como creen algunos bautistas. No, lo digo porque a veces los bautistas enseñan que el Señor ya eligió a alguno y el resto se va a morir nomás. Eso se llama, lo que le llaman ellos, ¿no es cierto?, la doctrina de la predestinación. No, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Ahora, obviamente, si yo estoy en la cárcel, preso por mis crímenes, y llega el juez y me dice, Señor, le regalo su libertad porque otro pagó por usted, yo puedo decir, bien, salgo feliz, o puedo decir, no, pues yo no quiero, me quedo aquí, pues. Pero Señor, usted puede salir de acá, es que no quiero salir, pues. Aquí me dan comida, me dan cama, no quiero salir, pues. Hay gente que prefiere quedarse en el pecado, en el mundo, sabiendo que va a irse al infierno y no quiere salir de ahí. Pero el Señor murió por el pecado del mundo, por todos. Por eso nosotros tenemos que predicarle a todos. Porque todos pueden ser lavados por la sangre del Cordero. Pero ese lavado, como dice aquí, lava los pecados de una vez y para siempre. Lo deja limpio para siempre. Dios dice que se olvida de nuestros pecados. Dios dice que nunca más los ve. No es como la esposa o como el esposo que se está acordando a cada rato del pasado. ¿Viste? Te dije. Si ya te pedí perdón. Pero te dije, po. Y nunca da vuelta a la página. Siempre se acuerda de tus pecados. Pero en el caso del Señor, no. Uno le dice, ¿te acuerdas, Señor, cuando te pedí perdón? No, no me acuerdo. ¿De qué? No se acuerda. Él dice que no se acuerda de nuestros pecados. Porque los borró completo. La PDI no puede volver a recuperar el archivo antiguo. Aunque, claro, porque hay algunos malandras que les quitan el teléfono, ¿no es cierto?, lo rompen y lo meten en el agua, otros meten en el aceite para que no le agarran los WhatsApp. Se lo agarran igual. Pero en el caso del Señor nos limpia los pecados, querido hermano, no queda nada, registro alguno. Por lo tanto,
Qué brutal es el bautismo. Qué brutal es el bautismo. Pero ¿saben qué pasa si yo me arrepiento pero no me bautizo? Porque, miren, yo llevo 35 años caminando los caminos del Señor. Y yo no puedo entender, pero hay una cantidad de gente tan porfiada que acepta al Señor y cuando le dice, bueno, ¿y cuándo nos bautizamos? Ah, no. Pues yo ya estoy bautizado por la Iglesia Católica. Tengo que pensarlo. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? Mira, hay un texto que es clarísimo. Dice en Marcos 16 en adelante, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ¿a qué lo vaya a bautizar si no cree? Obvio. Es obvio. O sea, yo no voy a bautizar al que no cree. La Iglesia Católica los bautiza, porque son guaguitas. La guaguita no cree, pero lo bautizan igual. Pero acá dice, si creyeres y te bautizares, serás salvo. Y el que no creyere, obviamente no se bautiza, será condenado. Pero no dice que el que creyere será salvo. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, hermano, no seas porfiado. El que no se bautiza no tiene parte con Jesucristo. Es más, Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como lo veo mirando, le dijo, ¿nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, no basta solo con arrepentirse. Esto es un paquete. Y uno lo compra completito. No es por parte. No, mire, deme la fe y deme el bautismo en el Espíritu, porque ese me gusta. El del agua lo dejamos afuera y el creer también. No se puede hacer así. El paquete es uno. Es uno completito. La moto te la venden con 2 ruedas. No, yo quiero una rueda porque no necesito la otra. No te sirve para nada. ¿Amén? Y el paquetito es, me arrepiento, yo creo, me arrepiento, me bautizo y recibo el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es? Creo, me arrepiento, me bautizo y recibo el Espíritu Santo. Es un solo paquete, es una sola acción, con 4 partes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los discípulos, o mejor dicho, el pueblo en Israel escucharon a Pedro la primera predicación? Y Pedro les habló de que habían matado al Cristo. Creyeron. ¿Y cuál fue la pregunta? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntanse, bautícense para que reciban el regalo del Padre, que es el Espíritu Santo. Completito. Amén. Ahora, hay un punto extra que es fundamental.
Con Jesús, porque con Juan el Bautista, el bautismo era hasta arrepentimiento. Fantástico. Pero cuando llega Jesús, Jesús añade un nuevo elemento. Y el nuevo elemento es la muerte. Romanos 6, del versículo 3 al 4, dice: ¿no saben acaso que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y fíjense para que vean lo radical que es. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Hemos sido sepultados por medio de la sumergirse en el agua. Yo siempre digo, gracias Señor, que nos hace meternos en el agua y no en la tierra. Porque podría haber dicho, para que lo crean, lo vamos a enterrar. Ahí sí que saldrían pocos vivos. No todos. Pero como en el agua, no es tan dramático. Se meten, salen. Fantástico. Pero hermanos, los que hemos sido bautizados, hemos sido sepultados. ¿Y para qué? Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. El viejo pecador murió. ¿Y quién es el que anda ahora? El nuevo. El que salió del agua. Y es tremendo. Porque si tú eras un estafador y te bautizaste, creíste, te arrepentiste, te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo, el día de mañana te van a decir, oye, pero es que tú soy un estafador. No. Momentito. El que murió era un estafador. Yo no he estafado a nadie. Porque yo soy una nueva criatura que anda en novedad de vida. ¿Amén? ¿Cómo que no? Si yo te conozco, yo sé que tú estafaste. No. Pregúntale al Señor. ¿Y qué va a decir el Señor? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque dijimos que el Señor no se acuerda de nuestros pecados. ¿Amén? No, pero él robó. No me acuerdo, ¿no? ¿Él? No. El que murió, sí, po. El que murió era no lo salvaba a nadie. Pero el que salió del agua es una nueva criatura. Es un nuevo. Entonces tampoco nosotros podemos, si Dios no lo juzga, si Dios no lo condena, nosotros tampoco podemos condenarlo. O sea, nosotros tenemos que tener certeza que si salió del agua del bautismo es una nueva criatura. Como dice Pablo, esto erais algunos de vosotros, asesinos, violadores, sinvergüenza, llenos de ira, desobediente a los padres. A mí me encanta eso, ¿eh? Porque a veces nosotros eso lo decimos, no, si es que el niño no quiere. Hay que dejarlo porque ya va a madurar. Y Pablo lo pone junto con el violador, con el asesino, con el desobediente a los padres. Se nota que no tenemos la mente de Cristo, ¿eh? Por medio del bautismo, queridos hermanos, morimos. Ahora, ¿moremos a qué? ¿A qué morimos? Primero, Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces morimos, ¿a qué? Al pecado.
Aleluya. ¿A qué morimos? Al pecado. Ahora, cuando dice esa palabra consideraos, es una palabra griega que es un término contable. ¿Cuántos acá estudiaron contabilidad? A ver, 1, 2. Cuando está en el libro, ¿se puede borrar? ¿Por qué? Porque está en el libro. Una vez que fue contabilizado, o sea, yo contabilicé después de haber visto la factura, es un documento legal. ¿O no? Una vez que tengo una factura legal, se pagaron los impuestos, es de la persona. Entonces, cuando la palabra dice consideraos, dice que contablemente estamos muertos. Ya somos parte, o sea, ya no somos parte de los que estamos en pecado, estamos muertos al pecado. La palabra nos enseña que no podemos librarnos del poder del pecado por nuestras propias fuerzas. Nadie puede. Porque el pecado dice que tiene dominio sobre nosotros. El pecado nos tiene como esclavos legalmente. Donde hay esclavitud, la persona esclavizada no tiene nada, no tiene a quién reclamarle porque es esclavo. Es una relación esclavo-amo. Y el amo aquí es el pecado. Y cuando nosotros pecamos, perdemos nuestra libertad y nos hacemos esclavos del pecado. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro dueño? El pecado. Y el pecado hace y deshace con nosotros. Y a veces nosotros decimos, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no puedo. No voy a pecar, no voy a pecar, no puedo. ¿Por qué? Porque soy esclavo del pecado. El pecado es mi dueño. El pecado hace y deshace conmigo. David decía en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos y de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas, porque yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Entonces nacimos esclavos. Nadie nació libre. Nadie nació libre. Todos nacimos esclavos del pecado. Ahora, cuando David hablaba de ser lavado de la maldad, de ser limpio del pecado, Dios lo escuchó y envió a su Hijo unigénito para que muriera y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que obtenga la vida eterna, para que sean lavados. El Hijo murió en la cruz y murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero esa vida la tenemos en el momento en que somos bautizados. Porque no podemos andar con dos vidas. Esos se van al psiquiátrico, se llaman, ¿cómo se llaman? Se llaman bipolares, no, ni siquiera bipolar, psicótico. ¿Ah? Los psicóticos tienen dos vidas, multipersonalidad. Un día son el buenito, el otro día son el malo. Así. ¿Ah? Entonces, eso hay que encerrarlo, porque no se puede. Es una enfermedad mental, tener dos vidas.
Pero, ¿cómo entonces lo hacemos? Hay que matar la vida vieja. El Señor lo hace por medio del bautismo. Y el que nace del agua, nace buenito, pero de parte de Dios. Ahora, esto es súper interesante porque estaba escuchando las noticias y bueno, y ustedes saben todo este tema, ¿no es cierto?, del famoso, las famosas, ¿cómo se llaman?, licencias falsas de la Dorothy Pérez. Hoy están todos metidos. Algunos dicen, no, la derecha son todos ladrones. Y la izquierda son igual. Y los demócratas cristianos cuando estuvieron en el poder eran igual de ladrones. Todos ladrones. ¿Saben por qué? Porque todos nacieron en pecado. Mire, yo les voy a decir una cosa. En Europa, los políticos no son tan ladrones. Porque no pueden. No porque no quieren. Porque no pueden. Porque los vigilan más. La otra vez estaban hablando de la pena de muerte. Entonces decían, no, hay que poner pena de muerte para que la gente, ¿no es cierto?, deje de delinquir. Y el Mochati estaba entrevistando a un tipo que era experto en seguridad y decía, ¿la pena de muerte funciona o no funciona? No, decía, no funciona. ¿Y qué funciona? Lo único que funciona es que haya un 100% de seguridad de que te van a meter preso. O sea, si tú delinques y sabes que hay un 100% de seguridad de que te van a meter preso, dejas de delinquir. Porque nadie quiere ir preso. Pero la maldad está en todo el mundo. Y estaba en nosotros, en cada uno de nosotros. A veces cuando nosotros nos espantamos, ¡ay! ¿Cómo puede haber mentido así? Oye, si nosotros mentíamos igual. Y si no lo hicimos es porque no pudimos. Nosotros no pecamos más porque Dios no dejó que pecáramos más. Pero el pecado está en el ser humano. El ser humano es malo. Dice la Biblia. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. De hecho, la Virgen María, cuando se le aparece el ángel Gabriel, le dice, Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque la Virgen también era mala. No era tan mala como nosotros, pero necesitaba un Salvador también. Eso de que sin pecado concebida, no existe. No existe eso. El ser humano es malo. Y la única forma de remediar eso es gracias a que Jesucristo murió en la cruz y nosotros podemos morir igual que Jesús, pero en el bautismo, para tener nueva vida. No es un símbolo el bautismo, es muerte. Es una muerte real. Muertos al pecado. Segundo, muertos a la ley. Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que todos llevemos fruto para Dios. Entonces aquí Pablo da el ejemplo del matrimonio en Romanos. Aquel que está casado hasta la muerte. La muerte es lo único que puede romper el matrimonio. Ayer tuvimos una reunión maravillosa con uno de los hijos de Iván Baker, con Alejandro Baker. Y él nos contaba
que cuando él se casó, ¿no es cierto?, con una mujer cristiana, dijo, nuestro matrimonio va a ser fabuloso, espectacular, pero a los 10 años pasó algo y la esposa se apartó del Señor y hoy día no quiere nada con el Señor. Entonces una hermana hizo la pregunta que nadie quería hacer, no sé, o que todos querían hacer y nadie se atrevía. Le dijo, ¿y por qué no te divorciáis? Y él le dijo, porque no encuentro en las palabras, en la Escritura ningún texto que permita que me divorcie. Es duro, pero no hay ni un texto que me permita divorciarme. Por el contrario, dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y ha sido duro, ha sido difícil, pero continúo en la lucha. Y animo a las que están en mi situación que sigan así. Valiente, fue tremendo, fue muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque hay una ley que te une. La ley del matrimonio es hasta que la muerte los separe. La ley de Dios, pues obviamente el hombre puede cambiarle 500 veces la ley. Pero para Dios la ley es una. Bueno, de igual manera, nuestra justicia, si un acusado muere, por ejemplo, imagínense, no sé, una persona está acusada de crímenes, lo meten preso y muere. ¿Saben lo que sucede legalmente? Se acaba todo. No se puede juzgar a un muerto. Así que se deja de investigar. ¿Y por qué se dejó de investigar? Porque murió el acusado. La ley ya no tiene poder sobre el muerto. Por lo tanto, como el muerto no se le puede castigar, ¿para qué van a gastar plata los juzgados en seguir el juicio? ¿Y quién lo va a defender si está muerto? Entonces, la ley tiene alcance sobre los vivos, pero no sobre los muertos. Por medio del bautismo, nosotros dejamos de tener la ley sobre nosotros. La ley deja de tener dominio sobre el hombre. Por eso que en Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. De modo que habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Hermanos, la ley no tiene poder sobre la persona muerta. Y en el día en que nosotros nos bautizamos y morimos en el agua del bautismo, la ley ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos condena. Lo que pasa es que esto es maravilloso, hermanos. Yo no sé si, y le ruego al Señor que te abra el entendimiento para que veas que la ley ya no tiene poder sobre ti. El pecado no tiene poder, la ley no tiene poder. ¿Y saben qué más? La carne tampoco tiene poder sobre los muertos. Por eso que Romanos 8:12 dice, por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Hoy día no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino a la ley del Espíritu. No estamos sujetos a la carne, sino que estamos sujetos al Espíritu. No estamos sujetos al pecado que engendra muerte, sino a la gracia de Dios que da vida y vida en abundancia. Los deseos pecaminosos de la carne ya no nos dominan. Salvo que nosotros nos olvidemos que estamos bajo el poder del Espíritu y nos dejemos esclavizar nuevamente. Pero ya es de porfiado. Porque ya no andamos bajo los designios de este mundo, ya no respondemos al pensamiento de este mundo. Podemos estar tranquilos, como dice Colosenses, que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ahora, si alguno me dice, no entiendo esto del pecado, la ley, la carne. Porque no es fácil de entender. Pero saben, es una sola cosa, es como un triángulo, es como una pirámide que tiene diferentes caras. En este caso tiene 3 caras. Es lo mismo, pero tiene 3 caras. Una cara es la ley, otra cara es el pecado, otra cara es la carne. Se los voy a poner en un ejemplo que creo que es muy gráfico. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol en los años 20? ¿Se acuerdan de eso, no? La prohibición del alcohol y por eso que salieron, ¿no es cierto?, los gángsters y Al Capone que vendían, ¿no es cierto?, alcohol y producían whisky ilegal. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, yo les voy a decir una cosa. No sacamos nada con prohibirle a la gente dejar de tomar si no eliminamos la raíz del problema, que es donde se fabrica el alcohol. Entonces acá es como que el Señor va y destruye la fábrica de alcohol. La fábrica de alcohol es la carne, porque la fábrica del pecado es la carne. El alcohol es el pecado. Es el pecado que está en nosotros. Pero sin fábrica, deja de haber alcohol. Sin nosotros con cuerpo, con carne pecaminosa, deja de haber pecado. Y la ley es la que lo prohíbe. Nosotros ni siquiera estamos bajo la ley, queridos hermanos. Porque la ley que nos gobierna ahora es la ley del Espíritu, no la ley de la carne. Entonces, queridos hermanos, qué importante es entender que nosotros morimos y volvemos a nacer con una vida completamente nueva el día en que somos bautizados. En resumen, por el bautismo nacemos de nuevo del agua, somos sepultados en el agua y volvemos a la vida siendo una nueva criatura ya no nacida por voluntad de carne, sino de Dios. Nacemos una vida nueva gracias al poder del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es como la vida que heredamos de nuestros padres, donde éramos esclavos del pecado, donde éramos esclavos de la ley y de la carne. Y aunque queríamos hacer la voluntad de Dios, no podíamos porque no éramos libres. Con el bautismo morimos al dominio de las tinieblas para vivir para Cristo. Ahora somos propiedad de Cristo. Ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y esta nueva vida obedece al Espíritu, no obedece a la carne. Así que no nos dejemos engañar por la carne nuevamente, queridos hermanos. Estemos despiertos para discernir bien lo que viene del Espíritu. Qué importante es orar a diario para que el Señor nos ilumine respecto de cómo nos estamos conduciendo diariamente, muriendo a las obras de la carne y dejando que el Espíritu sea el que manifieste con poder la vida de Dios en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, queridos. Señor,
Qué glorioso es andar en novedad de vida. Qué glorioso es poder tener una segunda oportunidad que nadie tiene, excepto los que hemos recibido esa oportunidad de parte tuya, Señor. Los que hemos creído en Jesús, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos decidido morir a nuestra vieja vida y los que hemos recibido el Espíritu para que nos dé el poder, la fuerza para ser como Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor, y te exaltamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.